«Desalojad la habitación», dijo mi padre, sin susurrar, sin preguntar. Era una orden. Esa misma tarde, mi hermano apareció con 2 maletas y una esposa embarazada a la que solo había visto una vez. Beatriz se quedó detrás de Marcos, escaneando mi dormitorio, la habitación que yo misma había pintado, las estanterías que había montado con mi propio taladro, cada metro cuadrado pagado con mi propio dinero, y añadió: «Sería mejor si te fueras de la casa por completo». Mi padre asintió. Mi madre miró al suelo. Nadie dijo una palabra más. Me fui. Empaqué todo lo que poseía en 3 cajas de cartón y salí de una casa cuya escritura llevaba mi nombre y solo mi nombre. Pero lo que mi familia no sabía, lo que descubrirían solo unos días después, hizo que Beatriz me llamara a las 11 de la noche, con la voz temblorosa: «No es verdad. Jimmy, que no es verdad». Antes de continuar, por favor, tómate un momento para darle a me gusta y suscribirte. Pero solo si realmente conectas con esta historia. Déjame saber en los comentarios desde dónde estás viendo esto y qué hora es allí. Me llamo Sofía Garrido. Tengo 29 años y soy ingeniera de caminos, canales y puertos, colegiada en Zaragoza. Ahora, déjame llevarte de vuelta al día en que firmé los papeles de una casa que pensé que mantendría unida a mi familia. Recuerdo el bolígrafo. Era un Bic azul barato, de los que coges de un vaso en el mostrador de una recepción, y lo usé para firmar el documento más caro de mi vida. El 14 de marzo, hace 4 años, en una notaría de la calle del Coso en Zaragoza, el notario selló la escritura de propiedad. La deslizó sobre la mesa y dijo: «Enhorabuena, señorita Garrido. Es toda suya, toda mía». Mi nombre, Sofía Garrido, era el único en esa escritura, sin avalista, sin copropietario, solo yo. Una joven de 25 años con un título recién estrenado, un sueldo inicial de 45.000 euros y una hipoteca de 210.000 euros. La cuota mensual, 1.450 euros, a pagar el primero de cada mes durante los próximos 30 años. La casa era más de lo que necesitaba. Un chalet adosado de 2 plantas, un sótano a medio terminar, 3 dormitorios, un patio trasero con un arce que dejaba caer sus hojas sobre la entrada cada octubre. No necesitaba 3 dormitorios, necesitaba 1. Pero compré una casa con 3 porque mi padre, Javier Garrido, de 58 años, fontanero jubilado con una espalda maltrecha y una pensión por incapacidad de 980 euros al mes, acababa de vender el pequeño piso en un barrio obrero en el que él y mi madre habían vivido durante 11 años. No tenían a dónde ir. Así que les hice sitio. El trato era simple. Se mudarían, contribuirían a los gastos de suministros y seríamos una familia bajo un mismo techo. Ese era el trato, verbal, sin contrato de alquiler, sin acuerdo escrito, solo confianza. Se mudaron la semana siguiente. Mi madre trajo su colección de figuritas de Lladró. Mi padre trajo su sillón reclinable y sus opiniones. Ninguno de los dos pagó jamás una sola factura de luz, agua o gas. Pero esa no fue la peor parte. La peor parte fue que pasé 4 años creyendo que si seguía pagando, manteniendo, demostrando, al final verían lo que yo valía. Nunca lo hicieron. Déjame hablarte de la jerarquía en la casa de los Garrido, porque explicará todo lo que viene después. Marcos Garrido, mi hermano mayor, de 33 años, guapo de esa manera que te consigue una segunda cita, pero nunca un segundo ascenso. Vendía coches de segunda mano en un concesionario llamado Automóviles del Ebro y hablaba de ello como si estuviera cerrando fusiones en la Bolsa de Madrid. Mi padre lo adoraba. Javier Garrido tenía una creencia que gobernaba toda su visión del mundo. Los hijos perpetúan el apellido, las hijas llenan la despensa. Marcos era el futuro, yo era la infraestructura. Cuando Marcos se graduó de un ciclo de formación profesional superior, lo que le llevó 3 intentos y un 5 raspado en contabilidad, mi padre organizó una barbacoa en el patio. 16 personas, chorizos, panceta, cerveza, una pancarta que decía: «Orgullosos de ti, hijo», en letras mayúsculas. Cuando me gradué con matrícula de honor en Ingeniería de Caminos en la Universidad de Zaragoza, en la lista del decano 7 de 8 semestres, mi padre me envió un SMS. 4 palabras. «Bien por ti, chica». Sin punto, sin exclamación, sin barbacoa.
Cuando aprobé las oposiciones para mi colegiatura, una licencia que menos del 25% de los ingenieros consiguen, mi madre dijo: «Qué bien, cariño. A tu hermano lo acaban de ascender a vendedor senior». Vendedor senior en un concesionario de coches de segunda mano con 38.000 euros en deudas de tarjetas de crédito. Pero Javier no sabía nada de la deuda, o quizás sí y no le importaba. Lo que sé con certeza es que le había estado prestando dinero discretamente de su pensión. 5.000 por aquí, 3.000 por allá, y luego se daba la vuelta y me pedía que le ayudara. Con las facturas este mes, cariño. Las medicinas nos están matando. Yo siempre decía que sí, porque eso es lo que hace la infraestructura. Lo sostiene todo, y nadie se da cuenta hasta que desaparece. Entonces, un viernes por la noche, Marcos llamó con una noticia que lo cambió todo. Antes de llegar a esa llamada, necesito que entiendas los números, porque los números no mienten, y en mi familia eran lo único que no lo hacía. Durante 4 años, pagué 48 cuotas de la hipoteca de 1.450 euros cada una. Esos son 69.600 euros, solo de capital e intereses. Además, cubrí la factura de la luz, que promediaba unos 220 euros al mes, porque los inviernos en Zaragoza son serios. El agua y la basura rondaban los 60 euros. Internet y Movistar más, mi padre insistía en el paquete de fútbol, añadían otros 150 euros. La compra la complementaba con unos 200 euros al mes, porque mis padres comían todas las comidas en casa y nunca empujaron un carro por un supermercado. Súmalo todo, más de 95. 0 euros, de forma conservadora, durante 4 años, de mi nómina a una casa donde yo dormía en un dormitorio, y no pedía nada a nadie. También pinté el exterior 2 veces, yo sola, 2 fines de semana cada vez, subida a una escalera de 6 metros. Reemplacé una sección del tejado sobre el porche trasero cuando empezó a tener goteras. 3.800 euros de mi bolsillo. Instalé una caldera nueva en el sótano porque mi padre se quejaba de que la casa tenía corrientes de aire abajo. 2.800 euros. Mi vecina, Luisa Herrero, de 67 años, que vivía al lado desde hacía 11 años, lo vio todo. Cada sesión de escalera, cada saco de mantillo, cada sábado por la mañana, yo estaba ahí fuera con la pala de nieve a las 6 a.m. Mientras mis padres dormían, Luisa me paró una vez, asomándose por la valla. «Cariño, ¿dónde está tu familia cuando estás subida en esa escalera?» Sonreí y dije: «Están dentro. De eso se trata, para que puedan estar cómodos dentro». Luisa me dirigió una mirada que entonces no entendí. Ahora la entiendo. Era lástima. Entonces llamó Marcos. «Sofía, vuelvo a casa. Y no vengo solo». La voz de Marcos tenía ese brillo particular que solo adquiría cuando quería algo. Lo había oído antes, cuando necesitaba una balista, cuando quería mi coche para un fin de semana que se convirtió en 2 semanas, cuando me pidió que hablara con papá para que le enviara más dinero. Esta vez traía a Beatriz, su esposa desde hacía 8 meses, embarazada de 7. Llegaron un viernes por la tarde, 2 maletas grandes, 3 cajas de artículos para bebés y Beatriz, que salió del coche de Marcos y miró la casa como si estuviera tasando algo en una subasta. Tenía 30 años, trabajaba a tiempo parcial como recepcionista en una clínica dental y tenía una forma de hacer que cada frase sonara como si te estuviera haciendo un favor al hablar. Mi padre estaba preparado. Me di cuenta a los 30 segundos de su llegada, porque los muebles del salón ya habían sido reorganizados. Se había despejado una esquina, se había hecho un espacio. Javier sabía que venían. Se había preparado y no me lo había dicho. Pero Beatriz echó un vistazo al salón y negó con la cabeza. «Esto no funcionará. Necesitamos un dormitorio de verdad. Estoy de 7 meses». Javier se volvió hacia mí. No preguntó. Se volvió. ¿Cómo te volverías hacia un mueble que necesita ser reposicionado? «Desaloja la habitación». «Esa es mi habitación, papá. Llevo 4 años en esa habitación. Y ahora la necesita Marcos. Tiene una familia. Yo soy familia. Ya sabes a lo que me refiero». Beatriz añadió su frase: «La que ya os he contado». Y entonces mi madre apareció en el pasillo sosteniendo 3 cajas de cartón aplanadas. La misma marca, el mismo tamaño, las que yo había usado para mudarme hacía 4 años. Las había guardado. Durante 4 años había guardado esas cajas en el garaje.
como si siempre hubiera sabido que este día llegaría. Me dije a mí misma que era temporal, una semana, quizás 2, hasta que resolviéramos las cosas. Eso es lo que dijo Javier. Solo temporal, Sofía, solo hasta que las cosas se calmen. Así que me mudé al sótano, el que había gastado 2.800 euros en calentar. Paredes de hormigón desnudo, una única bombilla en el techo con una cadena para tirar, un colchón que arrastré del armario de invitados, colocado directamente en el suelo, porque no había somier. El aire olía a humedad y a cartón viejo, y en la esquina, un goteo lento de una junta en la tubería de agua fría marcaba el tiempo con un ritmo que me mantuvo despierta la primera noche. Arriba, Beatriz se instaló como en su casa. La tarde siguiente, publicó una foto de mi antiguo dormitorio, ahora dispuesto como un cuarto de bebé, con una cuna y banderines de colores pastel. En su Instagram, la familia siempre hace sitio para la siguiente generación, seguido de un emoji de corazón rosa. 212. Me gusta. Comentarios llenos de corazones y felicitaciones. Y, ¡qué espacio tan bonito! Nadie preguntó de quién había sido ese espacio 24 horas antes. Marcos se cruzó conmigo en las escaleras, a la mañana siguiente. Es solo temporal, Sofía. No hagas de esto algo raro. Dormí en ese sótano durante 3 noches. En la tercera noche, una junta de la tubería cedió ligeramente. No fue una rotura, sino una filtración constante. Y me desperté a las 3 a.m., con la espalda empapada a través del colchón. Me quedé allí, en la oscuridad, el agua filtrándose por la tela, mirando al techo, que era su suelo. Y pensé, estoy pagando 1.450 euros al mes para dormir en un charco debajo de mi propia casa. A la mañana siguiente, subí a prepararme un café. Beatriz estaba sentada en la mesa de la cocina usando la cafetera expreso que yo había comprado. Levantó la vista. «Ah, ¿todavía estás aquí?» Esa fue la primera vez en mi vida que entendí que el amor y la propiedad no son lo mismo. Sucedió un martes. Estaba sentada en mi coche en el aparcamiento del trabajo, comiendo una barrita de cereales, cuando mi teléfono vibró con una notificación de mi servicio de alertas de solvencia. Me había suscrito 3 años antes, no por paranoia, sino porque a mi cerebro de ingeniera le gusta rastrear datos. La alerta decía: detectada nueva carga sobre la propiedad en calle de los Arces, 147 Zaragoza. La leí 2 veces, luego una tercera. Dejé la barrita y abrí el informe completo. Una carga hipotecaria de 85.000 euros registrada a través de la Caja Rural de Aragón, una pequeña entidad en la calle Manifestación, la misma donde mi padre tenía su cuenta corriente. La firma del prestatario en el anexo de la escritura, Sofía Garrido. Excepto que yo nunca había firmado nada. Nunca había estado en la Caja Rural de Aragón. Nunca había autorizado una carga sobre mi propiedad. Abrí la imagen de la firma en el PDF. Se parecía, lo suficiente como para engañar a una mirada casual, pero yo conocía mi propia letra como un músico conoce su propio instrumento. La G mayúscula de Garrido estaba mal. Yo la hago con un bucle cerrado en la parte superior. Esta tenía un trazo amplio, como si la hubieras copiado de una fotocopia. Y mi segunda inicial, mi segundo nombre, E de Elena, estaba escrita en imprenta. Siempre la escribo en cursiva. Alguien había calcado mi firma del contrato de leasing del coche que había firmado 2 años antes, el que mi padre había fotocopiado servicialmente para sus archivos. Llamé a la caja de ahorros. Un gestor confirmó que el préstamo se había procesado 3 meses antes por un representante descrito como un familiar del propietario. El testigo en la solicitud figuraba como Elena Garrido, mi madre. 85.000 euros. A mi nombre, sobre mi casa, sin mi conocimiento, sin mi consentimiento. Me senté en ese aparcamiento con ambas manos en el volante, temblando, no de miedo, de rabia. Si esta carga llegaba a mi informe de solvencia oficialmente en los próximos 30 días, mi puntuación, construida durante casi una década de disciplina, se colapsaría. Y con ella, todo por lo que había trabajado. El reloj empezó a correr. Hay una cafetería en la avenida de Goya que abre 24 horas. Me senté allí hasta la 1 de la madrugada con un café solo y una servilleta de papel que había alisado sobre la mesa. Dibujé una línea en el medio. Lado izquierdo, lo que pierdo si lucho. Lado derecho, lo que pierdo si no lo hago. El lado izquierdo era corto pero pesado.
mi relación con mis padres, lo que quedara de ella, la posibilidad de ser repudiada por la familia extendida, las postales de Navidad de la tía Patricia, el apretón de manos del tío Ramón en Nochebuena. Y Beatriz estaba embarazada de 7 meses, lo que significaba que cualquier movimiento que hiciera sería enmarcado como un ataque a una futura madre. Ya podía oír la narrativa que Javier construiría. El lado derecho era más largo. 85.000 euros de deuda fraudulenta a mi nombre, una puntuación de crédito en caída libre, la posible pérdida de mi capacidad para refinanciar, para pedir préstamos, para funcionar financieramente como una adulta independiente, y la certeza, la absoluta certeza matemática, de que si no hacía nada, lo volverían a hacer. Porque la gente que te roba una vez y no enfrenta consecuencias no se detiene, simplemente se vuelve más audaz. Miré ambas columnas. Luego arrugué la servilleta y la tiré. La decisión ya se había tomado en el momento en que vi esa firma falsificada. Solo necesitaba la servilleta para confirmarlo. A la mañana siguiente, llamé a Rita Calderón. Era una abogada inmobiliaria en Zaragoza, con 17 años de experiencia especializada en disputas de propiedad. La madre de un colega la conocía. Le conté todo a Rita. Escuchó sin interrumpir durante 6 minutos seguidos. Luego dijo: Sofía, lo que hizo tu padre es falsedad documental. Lo que hizo tu madre es complicidad. Lo que hizo Marcos es estafa. Necesito que no le digas una sola palabra a nadie de tu familia hasta que tengamos todo documentado. Por primera vez en 4 años, no estaba pagando facturas para mantener unida a una familia. Estaba pagando a una abogada para mantenerme a mí misma intacta. Rita trabajó rápido. En 48 horas, había presentado una solicitud formal bajo mis derechos como propietaria para cada documento relacionado con la carga. La Caja Rural de Aragón estaba obligada a cumplir, y lo hicieron, a regañadientes, pero lo hicieron. El paquete llegó al despacho de Rita un jueves por la tarde. Conduje hasta allí directamente desde el trabajo y extendimos las páginas sobre la mesa de su sala de conferencias como pruebas en la escena de un crimen, porque eso es lo que era. El anexo de la escritura falsificado, mi firma, o la versión que alguien había calcado de ese contrato del coche, al final de la página 4. El nombre de mi madre como testigo en la página 5, con su inconfundible letra. Elena Garrido, escrito con el mismo bolígrafo de tinta verde que había usado durante 20 años. Luego, los registros de las transacciones. Rita los había subrayado en amarillo. 32.000 euros transferidos directamente a una cuenta de tarjeta de crédito registrada a nombre de Marcos G. Garrido. Todo su saldo pendiente liquidado en una sola transferencia. 20.000 euros a Automóviles del Ebro, un pago inicial para un vehículo. 0 euros retirados en efectivo por Elena Garrido en 3 visitas separadas. Y 18.000 euros intactos en la cuenta de ahorros personal de Javier Garrido, un fondo B. Un colchón de jubilación construido a mi nombre. 85.000 euros, repartidos como regalos de Navidad, mientras yo dormía en un colchón mojado en el sótano. Rita me miró por encima de sus gafas de leer. Se creían listos, pero la gente lista no falsifica documentos sobre una propiedad que no posee, con una caja de ahorros que guarda registros digitales de todo. También me dijo algo que no había considerado. El gestor de préstamos que había procesado la solicitud, un hombre llamado David Jiménez, se había saltado el protocolo estándar de verificación de identidad, sin confirmación en persona, sin videollamada, solo la palabra de Javier y una firma fotocopiada. Tenemos más que suficiente, dijo Rita. Ahora, ¿cuándo quieres actuar? Día 12. Eso es lo que tardé desde el momento en que descubrí la carga falsificada hasta el momento en que salí de la calle de los Arces, 147, con 3 cajas de cartón, una bolsa de lona y un plan. Había firmado un contrato de alquiler 3 días antes para un estudio a 8 minutos de distancia, 80 metros cuadrados. Limpio, tranquilo, 700 euros al mes. Lo firmé con el mismo bolígrafo que usaba para los pagos de la hipoteca. Y, por primera vez, sentí que el dinero iba a un lugar que me pertenecía. La mudanza me llevó menos de 2 horas. 4 años en esa casa y toda mi vida cabía en 3 cajas y una bolsa. Ropa, portátil, mi título de ingeniera en su marco, la pequeña caja de herramientas que había usado para arreglar todo, desde el grifo de la cocina hasta la barandilla del porche.
Una foto de mi abuela Carmen que guardaba en mi mesita de noche. Antes de irme, dejé un sobre blanco sobre la mesa de la cocina. Dentro, una fotocopia de la escritura de propiedad, mi nombre resaltado, y una única nota escrita a mano en papel normal. Esta casa es mía. La hipoteca es mía. Todo lo demás está a punto de cambiar. Me fui en coche a las 18:15 de la tarde. El arce del patio delantero empezaba a cambiar de color, los primeros bordes anaranjados invadiendo el verde. No miré hacia atrás. Javier encontró el sobre a las 7. Elena me contó más tarde lo que pasó. Lo abrió, leyó la copia de la escritura, leyó la nota y rompió el papel por la mitad. Luego dijo, está de farol. No sabía que la copia de la escritura era solo una copia. El original estaba guardado en una caja de seguridad en mi banco, junto con cada pieza de documentación que Rita había certificado. Rompió una fotocopia y pensó que había ganado. Le dejé pensar eso. Le quedaban 18 días. La primera semana después de irme, la familia Garrido se instaló en mi casa como si la hubieran heredado. Beatriz publicó una historia en Instagram desde el salón. Por fin, una casa que se siente como un hogar. 187 visualizaciones. Había reorganizado los muebles, colgado una corona en la puerta principal y colocado un felpudo de bienvenidos sobre el umbral que yo había pagado. Marcos cortó el césped, por lo que, estoy bastante segura, fue la primera vez en su vida, y publicó un selfie con la leyenda. Los deberes de papá empiezan pronto. Javier controlaba la narrativa como lo controlaba todo, de forma decisiva y sin pruebas. Llamó al tío Ramón, llamó a la tía Patricia, llamó a su propia madre, Carmen. Su versión de los hechos, como reconstruí más tarde a partir de múltiples fuentes, fue así. Sofía se ha mudado, quería su propio espacio. Es una chica muy independiente. Ninguna mención al sótano, ninguna mención a la expulsión de mi dormitorio, ninguna mención a la hipoteca falsificada. Solo un padre orgulloso cuya hija capaz había decidido volar del nido. Mi madre me llamó una vez esa semana. No para preguntar cómo estaba, no para decir que me echaba de menos. Llamó para preguntar, ¿pagaste la factura de la luz antes de irte? Javier dice que las luces parpadearon. Dejé que esa frase quedara en silencio durante 3 segundos completos antes de responder. Mientras tanto, Rita y yo estábamos trabajando en nuestra lista. La denuncia por fraude a la Caja Rural de Aragón, presentada, las disputas formales con los 3 principales ficheros de morosos, ASNEF, RAI y SIRVE, enviadas con la documentación de respaldo, y la pieza final, el requerimiento de desalojo de 30 días, preparado y listo, dirigido a Javier Garrido, Elena Garrido, Marcos Garrido y Beatriz Garrido. Según la ley española, los ocupantes sin contrato tienen derecho a un aviso por escrito de 30 días antes de que puedan comenzar los procedimientos de desahucio. Rita programó el envío del burofax para el día 17. Empezó con el sistema de calefacción. Día 5 después de mi partida, el termostato de la unidad principal falló. Un capricho que yo había aprendido a arreglar, reiniciando el disyuntor y recalibrando el sensor de temperatura. Llevaba 90 segundos si sabías lo que hacías. Javier no sabía lo que hacía. Llamó a una empresa de climatización. Le dieron un presupuesto de 2.500 euros por un diagnóstico y una posible sustitución de piezas. Javier no tenía 2.500 euros. Día 7. Llegó la factura de la luz. 240 euros por el mes. Normal para un invierno en Zaragoza, con 4 adultos con la calefacción encendida todo el día. La factura todavía estaba a mi nombre, porque la solicitud de cambio de titularidad que había enviado aún no se había procesado. Javier me llamó. ¿Cuándo vas a volver? La casa te necesita. No, te echamos de menos. No, ¿estás bien? La casa te necesita. Como si yo fuera parte de la fontanería. No voy a volver, papá. Deberías contactar directamente con la compañía eléctrica. La cuenta está a mi nombre, y ya he solicitado un cambio de titularidad. ¿Qué quieres decir con cambio de titularidad? Quiero decir que las facturas estarán a tu nombre a partir del próximo mes, o a nombre de quien queráis. 10 segundos de silencio. Luego colgó sin decir una palabra más. Esa noche, Beatriz me envió un mensaje de texto. Todavía lo tengo, palabra por palabra. Este es un momento realmente egoísta. Salgo de cuentas en 8 semanas. Egoísta, esa palabra.
Es notable lo precisamente que egoísta se corresponde con inconveniente para mí. Había invertido más de 95.000 euros en ese hogar durante 4 años. Había calentado el sótano a mi costa para que la casa fuera confortable. Había reemplazado el tejado para que la lluvia no los tocara. Y la primera vez que paré, la primerísima vez, no era útil. Era egoísta. No respondí al texto. Algunas frases no merecen una audiencia. Mi madre llamó a las 9 de una noche de miércoles. Estaba llorando. El tipo de llanto practicado y medido que sube y baja a intervalos convenientes. El tipo que suena a dolor pero funciona como una palanca. Tu padre está estresado. Su espalda está peor. Sabes que no puede con la casa él solo. Mamá. Yo mantuve esa casa sola durante 4 años. Papá estuvo allí todo el tiempo. Eso es diferente. Eres joven, eres fuerte. También soy la persona cuya firma fue falsificada en una hipoteca de 85.000 euros. ¿Quieres hablar de eso? El llanto se detuvo. No disminuyó. Se detuvo como si alguien hubiera pulsado la pausa en una grabación. Un largo silencio. Luego, muy bajo. Tu padre dijo que era para la familia. Fue para la deuda de la tarjeta de crédito de Marcos. Tengo los registros del banco, mamá. 32.000 euros para su tarjeta. 20.000 euros para un coche. Tú personalmente retiraste 15.000 euros en efectivo en 3 visitas. ¿Quieres que te lea las fechas? Vas a destrozar a esta familia. La familia se destrozó la noche que pusiste 3 cajas de cartón fuera de la puerta de mi dormitorio. Colgó. Me senté sola en mi estudio esa noche, con la hoja de comparación que Rita había impreso. Mi firma real a la izquierda, la falsificación a la derecha, y me pregunté si estaba siendo demasiado dura, si había una versión de esto en la que todos salieran ilesos, si lo correcto y lo amable eran lo mismo. Luego miré la falsificación de nuevo. La letra de mi madre en la línea del testigo. Tinta verde. El mismo bolígrafo que usaba para escribir las listas de la compra y las tarjetas de cumpleaños y la nota que metió en mi mochila en cuarto de primaria, que tengas un gran día, cariño. No, no estaba siendo demasiado dura. Por fin lo tenía claro. ¿Alguna vez alguien a quien amas ha usado tu propia lealtad como un arma contra ti? Me gustaría escuchar tu historia. Compártela en los comentarios. Podrías ayudar a otra persona a darse cuenta de que no está sola. Marcos apareció en mi apartamento sin avisar un jueves por la noche. Ni llamada ni mensaje, solo 3 golpes secos en una puerta cuya dirección no tenía por qué conocer, aunque sospecho que mi madre se la dio. Revisé la imagen del videoportero inteligente que Rita me había aconsejado instalar la semana anterior. Marcos estaba en el rellano, con la mandíbula apretada, los puños abriéndose y cerrándose a los lados. Abrí la puerta. ¿Qué coño estás haciendo, Sofía? Papá dice que estás amenazando con echarnos. No estoy amenazando nada. Estoy ejerciendo mis derechos legales como propietaria del inmueble. ¿Propietaria del inmueble? Se rió. Un sonido corto y feo. ¿Crees que un trozo de papel te hace mejor que la familia? Ese trozo de papel es una escritura de propiedad. Y otro trozo de papel, el que falsificasteis tú y papá, es un delito de falsedad documental. Larisa murió. Su expresión cambió, no a remordimiento, sino a cálculo. Había visto a Marcos vender coches durante años. Sabía exactamente cuándo cambiaba el discurso. Mira, su voz se suavizó. Podemos arreglar esto. Beatriz sale de cuentas en 8 semanas. No puedes hacerle esto. No le estoy haciendo nada a Beatriz. Estoy deshaciendo lo que se me hizo a mí. Si sigues con esto, nunca verás a tu sobrina o sobrino. Las palabras impactaron, pero no se quedaron como él pretendía. Estaba usando a un niño no nacido, como moneda de cambio. De la misma manera que Javier usaba a la familia como justificación para el robo. Esa es tu elección, Marcos, no la mía. Se fue, cerrando la puerta con la suficiente fuerza como para hacer temblar el marco. El videoportero lo capturó todo. Su cara, su voz, su amenaza, la marca de tiempo. 19:42 p.m. Rita tendría la grabación por la mañana. Algunas personas construyen muros con ladrillos. Yo estaba construyendo los míos con pruebas. Javier Garrido podría no haber sido bueno con el dinero, pero era un maestro con el teléfono. En las 48 horas siguientes a la visita de Marcos, mi padre había llamado a todas las ramas del árbol genealógico. Al tío Ramón en Huesca, a la tía Patricia en Teruel, a mi abuela Carmen, de 82 años, en su residencia en Calatayud,
primos con los que no había hablado desde la Nochebuena de hacía 3 años. Los llamó a todos y les contó a todos la misma historia. Sofía ha abandonado a su familia. Sofía amenaza con poner en la calle a su cuñada embarazada. Sofía ha cambiado. Los mensajes empezaron a llegar como un ataque coordinado. Tío Ramón, piensa en lo que estás haciendo, chica. Una prima que apenas conocía. La familia es lo primero, Sofía, siempre. La tía Patricia llamó directamente, con la voz fría. Tu abuela está llorando. Espero que estés contenta. Intenté explicarle a Patricia lo de la hipoteca falsificada, los 85.000 euros, los registros bancarios, la firma que no era mía. No me creo eso, dijo. Javier nunca haría. Esa frase, Javier nunca haría, era la base de toda la estrategia de mi padre. Había pasado 58 años construyendo una reputación como el patriarca fiable, el hombre que aparecía en las barbacoas con una caja de cervezas y un firme apretón de manos. El hombre que llamaba a su madre todos los domingos. Había invertido décadas en esa imagen y ahora la estaba cobrando para enterrarme, y estaba funcionando. En el tribunal de la opinión familiar, yo era culpable sin juicio. Llamé a Rita, se lo conté todo. Escuchó, luego dijo algo que aterrizó como un ancla. No luches contra la narrativa, deja que los documentos hablen, y lo harán en el momento adecuado. Miró el calendario en su escritorio. La fiesta, cuando estén todos allí, 45 personas. Un público perfecto. Tragué saliva. Eso es en 5 días. Entonces tenemos 5 días para prepararnos. El día 14, llegó la carta al despacho de Rita con el membrete de la Caja Rural de Aragón. Me llamó al trabajo. ¿Vas a querer venir? Conduje hasta su oficina durante mi descanso para comer. Ya había colocado la carta sobre su escritorio, girada para que pudiera leerla. El párrafo clave era el tercero, y recordaré el lenguaje el resto de mi vida, tras una revisión interna de cumplimiento. La firma en el anexo de la escritura de propiedad con fecha tachada no coincide con la firma autenticada en archivo para la propietaria del inmueble, Sofía E. Garrido. El préstamo asociado ha sido suspendido a la espera de una investigación más a fondo. Suspendido. No resuelto, todavía no, pero suspendido. La carga no se comunicaría a los ficheros de morosos. Mi historial estaba a salvo, por ahora. Rita continuó. El gestor de préstamos que había procesado la solicitud, David Jiménez, había sido puesto en excedencia forzosa con efecto inmediato. El equipo de cumplimiento del banco había detectado múltiples violaciones de procedimiento. La más crítica, la ausencia de verificación de identidad en persona. Jiménez había admitido más tarde en una entrevista interna que Javier Garrido era un cliente habitual que le había invitado a unas cervezas un par de veces y le había dicho que la propietaria estaba fuera de la ciudad, pero totalmente al tanto de la transacción. Cervezas. Mi padre había cambiado cervezas por mi identidad financiera. La carga será eliminada del registro de tu propiedad en 30 días, dijo Rita. Pero lo más importante es que el banco ahora tiene un interés institucional en cooperar con nosotros. Procesaron un préstamo fraudulento por la negligencia de un empleado. No quieren una demanda. Por primera vez en 2 semanas, sentí que algo se aflojaba detrás de mi esternón. Una presión que no me había dado cuenta de que estaba allí porque había estado allí durante mucho tiempo. Pero todavía estaba la casa. Todavía 4 personas viviendo en mi propiedad que creían que habían ganado. El burofax, dije. Día 17. Seguimos adelante. Rita asintió. Seguimos adelante. El día 15. 2 p.m. Una tarde de miércoles despejada. Un mensajero subió por el camino de entrada de la calle de los Arces, 147, pasó el nuevo felpudo de Beatriz y llamó 3 veces. Javier abrió la puerta. El mensajero le entregó el burofax, un requerimiento de desalojo formal de 30 días emitido por la propietaria, yo, de conformidad con la Ley de Arrendamientos Urbanos. El documento nombraba a los 4 ocupantes: Javier Garrido, Elena Garrido, Marcos Garrido y Beatriz Garrido. Declaraba en lenguaje legal claro que tenían 30 días para desalojar la propiedad o enfrentarse a un procedimiento formal de desahucio a través de los juzgados de Zaragoza. Según el acuse de recibo del burofax que recibí esa misma tarde, Javier leyó la primera página, levantó la vista, la leyó de nuevo y no dijo nada. Anotación.
El destinatario parecía visiblemente afectado. Documento entregado con éxito a las 14:07 p.m. Javier me llamó 11 minutos después. Por primera vez en mi vida, su voz no era autoritaria, estaba rota. Nos estás desahuciando. A tus propios padres. Falsificaste mi nombre en un préstamo de 85.000 euros, papá. El banco lo ha confirmado. Tenéis 30 días. Lo hice por la familia. Lo hiciste por la deuda de la tarjeta de crédito de Marcos. Tengo los registros de las transacciones, cada euro, cada ingreso, cada retirada de efectivo que hizo mamá, desagradecida. No terminó la frase. Colgó. Marcos llamó 4 minutos después, ya gritando. «¡Estás loca! Beatriz sale de cuentas en 6 semanas. ¿A dónde se supone que vamos a ir? Eso ya no es mi problema, Marcos». Quedaban 2 días para la fiesta de Javier. 45 invitaciones enviadas, catering encargado, sillas de alquiler dispuestas en el patio. No canceló. Le dijo a Elena. Les demostraremos que todavía somos una familia. Sofía es la que se fue. Todavía creía que controlaba la narrativa. Domingo, un p.m. El arce en el patio delantero de la calle de los Arces 147 se había vuelto completamente naranja, y debajo de él, Javier Garrido había dispuesto mesas plegables, un catering de un bar local, globos de helio en rosa y blanco, y 45 sillas en filas ordenadas, como una congregación esperando un sermón. El evento se anunciaba como «Bienvenida Bebé Garrido», una celebración del futuro hijo de Marcos y Beatriz, el primer nieto de la línea Garrido. Javier había enviado recordatorios por SMS el día anterior. Elena había horneado un bizcocho de limón. Beatriz llevaba un nuevo vestido de maternidad color lavanda y se sentaba en una silla acolchada a la cabeza de la mesa principal como una invitada de honor en un banquete. La gente llenó el lugar durante la primera hora. El tío Ramón, con pantalones cortos y un polo, de pie cerca de la barbacoa. La tía Patricia sosteniendo un regalo envuelto, con los labios apretados. La abuela Carmen, de 82 años, sentada en una silla de jardín acolchada que alguien había traído específicamente para ella. Vecinos de la calle de los Arces, incluida Luisa Herrero, que estaba al borde del patio con un vaso de limonada y una cara que decía que estaba allí para observar, no para celebrar. Compañeros de trabajo de Automóviles del Ebro, amigas de Beatriz de la clínica dental, primos segundos. Algunas personas que no podía ubicar. Javier estaba en el centro de todo, con la camisa de vestir por dentro, las mangas remangadas una vez en el puño. Levantó un vaso de plástico con limonada y ofreció un brindis. La familia Garrido está creciendo. Esta casa, este hogar, siempre ha sido para la familia. 45 personas aplaudieron. Beatriz sonrió radiante. Marcos le pasó el brazo por los hombros. Elena sonreía desde detrás de la mesa del pastel, colocando platos. Nadie me mencionó. Javier le había dicho a quien preguntara que no podía venir, que estaba pasando por algunas cosas. Luisa Herrero tomó un sorbo lento de su limonada y no dijo nada. Eran las 13:15. Yo estaba a 8 minutos de distancia, sentada en mi coche con una carpeta de cartón en el asiento del copiloto y un latido que podía sentir en mi garganta. Aparqué en la calle, a 2 casas de distancia. Revisé mi reflejo en el espejo retrovisor. Chaqueta gris, pantalones negros, blusa blanca. El mismo atuendo que usaba para las reuniones de revisión de proyectos en el trabajo. El pelo recogido en un moño bajo. Maquillaje mínimo. Parecía alguien que había venido a entregar un informe, porque eso es exactamente lo que estaba haciendo. La carpeta de cartón descansaba en mi regazo. Dentro, una copia compulsada de la escritura de propiedad, la comparación de firmas, la carta oficial de la Caja Rural de Aragón confirmando la suspensión del préstamo y fotocopias de los registros de transacciones que mostraban a dónde había ido cada euro de esos 85.000. Rita había organizado las páginas en orden. Cada una estaba marcada con una pestaña. Subí por la acera a las 14:15. La fiesta llevaba más de 1 hora en marcha. La gente comía, reía, se movía por el patio. Unos niños se perseguían cerca de la valla. Los globos se mecían con una ligera brisa. Javier me vio primero. Estaba de pie cerca de los escalones del porche, en medio de una conversación con un primo, y su expresión pasó por 3 etapas en unos 2 segundos. Sorpresa, irritación,
y algo más cercano al miedo de lo que nunca había visto en su rostro. Caminó hacia mí rápidamente. ¿Qué estás haciendo aquí? Estoy en mi casa, papá, la que tiene mi nombre en la escritura. No montes una escena. Yo no soy la que falsificó la firma de alguien en una solicitud de hipoteca. Su mano se cerró alrededor de mi brazo, justo por encima del codo. No lo suficientemente fuerte como para dejar un moratón, pero sí lo suficiente como para dirigir. Vaya la voz. Una voz vino de detrás de nosotros, clara y firme. Javier, quita tu mano de esa chica. Luisa Herrero, a 2 metros de distancia, todavía con la limonada en la mano, con una expresión tan firme como el hormigón. Javier soltó mi brazo. Algunas cabezas se giraron, luego algunas más. Beatriz apareció en la puerta, con una bolsa de regalo de la fiesta todavía en la mano. Me vio y su rostro perdió todo el color. ¿Por qué está ella aquí? 45 personas estaban mirando ahora. Me paré en el porche, 3 escalones por encima del patio, a la vista de todos los invitados, y no levanté la voz. No lo necesitaba. El silencio llega más lejos que los gritos cuando el público ya está escuchando. A la mayoría de vosotros os dijeron que me mudé porque quería mi propio espacio. Eso no es lo que pasó. Abrí la carpeta. Esta casa está a mi nombre, solo a mi nombre. La compré hace 4 años con una hipoteca. He pagado cada cuota, 1.450 euros al mes, 48 meses, 69.600 euros en total. Mis padres contribuyeron con 0. Javier dio un paso adelante. Sofía, para esto. Hace 3 semanas, descubrí que mi padre, con mi madre como testigo, falsificó mi firma en una solicitud de hipoteca de 85,0 euros en la Caja Rural de Aragón. Sostuve en alto la comparación de firmas. Esta es mi firma real, señalé la columna de la izquierda. Y esta es la de la hipoteca, señalé la derecha. No son iguales. El banco lo confirmó por escrito. Sostuve en alto la carta de la Caja Rural. El préstamo ha sido suspendido. El banco está investigando. Sostuve en alto el resumen de las transacciones. 32.000 euros fueron para la deuda de la tarjeta de crédito de Marcos, 0 euros para un concesionario de coches como entrada. 15.000 euros fueron retirados en efectivo por mi madre. 18.000 euros están en la cuenta de ahorros de mi padre ahora mismo. Mis padres me robaron 85.000 euros falsificando mi nombre. El patio se quedó en silencio. No el silencio educado de una pausa entre brindis, el silencio sin aire de 45 personas dándose cuenta de que están dentro de la mentira de otra persona. La tía Patricia dejó su vaso sobre la mesa. El tío Ramón miró a Javier con una expresión que nunca le había visto. Entonces Luisa Herrero habló, lo suficientemente alto para cada rincón de ese patio. He vivido al lado durante 11 años. Vi a esta chica cortar ese césped, pintar esas paredes, palear esa entrada sola, todas y cada una de las veces. Y tuvieron el descaro de meterla en el sótano. Dejé la carpeta en la barandilla del porche. No estoy aquí por venganza. Estoy aquí porque 45 personas merecen saber la verdad antes de felicitar a esta familia por crecer. Beatriz se levantó lentamente de la silla acolchada, una mano en el reposabrazos, la otra en su vientre. Su rostro era del color de los platos de papel apilados en la mesa del catering. Miró a Marcos como mirarías a un extraño que lleva la ropa de tu marido. Dime que esto no es real. Marcos no se movió. Sus ojos estaban fijos en un punto en el suelo, en algún lugar entre sus zapatos y el borde del césped. Su boca se abrió, luego se cerró. Marcos. La voz de Beatriz subió una octava. Dime que lo de los 32.000 no es verdad. Dime que no usaste dinero robado para pagar tu deuda. Es complicado, Bea. No es verdad. Jimmy, que no es verdad. Su voz se rompió en el patio como un cristal sobre baldosas. Un niño cerca de la valla dejó de correr. El tío Ramón dejó su plato. La abuela Carmen, sentada en su silla de jardín acolchada, se agarró a ambos reposabrazos y miró fijamente a su hijo con el tipo de quietud que precede a un veredicto. Javier lo intentó. Dio un paso adelante, con los brazos extendidos, el patriarca recomponiendo su escenario. Todos. Esto es un asunto de familia. El tío Ramón lo interrumpió. ¿Un asunto de familia? Falsificaste el nombre de tu hija, Javier. Eso no es un asunto de familia. Eso es un delito. La tía Patricia, la misma mujer que me había dicho que mi abuela estaba llorando por mi culpa, recogió el regalo envuelto que había traído.
lo guardó en su bolso y se alejó de la mesa sin decir una palabra. Entonces habló Carmen. Su voz era delgada por la edad, pero más dura que cualquier cosa que hubiera oído esa tarde. Javier, yo no te crié para que fueras un ladrón. Mamá. Beatriz entró en la casa. La puerta de malla se cerró de golpe detrás de ella. Uno por uno los invitados empezaron a recoger sus cosas. Nadie se llevó restos de pastel. Nadie dijo, enhorabuena. La fiesta había terminado. Una hora más tarde, el patio parecía las secuelas de algo cancelado a media frase. Mesas plegables todavía montadas. Platos de papel atrapados en la hierba. Globos rosas y blancos atados al buzón, meciéndose en un viento que ya no tenía una fiesta debajo. Me senté en mi coche junto a la acera, con el motor apagado, las manos en las rodillas. Esperaba sentir algo agudo. Triunfo, alivio, el chasquido limpio de la justicia impartida. En cambio, me sentí vacía, como si acabara de sacar una muela que llevaba años pudriéndose. Necesario, correcto. Y nada de eso se sentía bien. A través de la ventana delantera podía ver a Javier sentado en el salón, simplemente sentado. Elena estaba en la cocina. Podía ver su sombra moviéndose detrás de la cortina, limpiando la encimera, como siempre hacía cuando no sabía qué más hacer. Arriba, detrás de la puerta cerrada del cuarto de bebé que solía ser mi dormitorio, Beatriz había dejado a Marcos fuera. Podía oírlo incluso desde la acera. Su voz, apagada pero inconfundible. Me dijiste que te habían dado una prima. Una prima, Marcos. Me mentiste a la cara durante 3 meses. Te lo iba a decir. ¿Cuándo? ¿Después de que naciera el bebé? ¿Después de mudarnos a una casa que ni siquiera es nuestra? Un coche se detuvo detrás del mío. El tío Ramón salió, caminó hacia mi ventanilla y se quedó allí un momento antes de hablar. Te debo una disculpa. Le creí a tu padre. No debería haberlo hecho. Gracias, tío Ramón. Significa mucho. Asintió una vez, volvió a su coche y se fue. La tía Patricia se fue sin parar, pero 48 horas después enviaría un mensaje de texto de 2 párrafos, una disculpa que claramente reescribió varias veces. Arranqué el coche y me alejé de la calle de los Arces. En el espejo retrovisor, los globos todavía flotaban sobre el buzón, rosas y blancos contra un cielo gris, celebrando algo que ya no existía. Beatriz llamó esa noche a las 21:30. Su voz era diferente de lo que esperaba. No enfadada, no llorando, simplemente plana. La voz de alguien que se ha quedado sin sentimientos y ahora funciona con información. Necesito saberlo todo, cada euro, cada mentira. Dudé. Esta era la misma mujer que me había dicho que me fuera de mi propia casa, que había publicado mi dormitorio en Instagram como un trofeo, que me había llamado egoísta por no pagar la factura de la luz de una propiedad que estaba ocupando gratis, pero también estaba embarazada de 7 meses y acababa de descubrir que su marido había financiado su vida con dinero robado, fuera lo que fuera antes. En ese momento, era alguien que merecía la verdad. Le envié los registros de las transacciones, todos. 15 minutos de silencio. Luego su nombre apareció de nuevo en mi teléfono. Los 20,000 para el coche. Me dijo que era un descuento del concesionario. Dijo que se lo había ganado. Lo siento, Beatriz. De verdad que lo siento. No lo sientas. Yo soy la que te dijo que te fueras de tu propia casa. Una pausa lo suficientemente larga como para conducir a través de ella. No sabía que era tu casa. Javier me dijo que era una propiedad familiar, heredada de tus abuelos. Eso fue lo que dijo. Nunca fue una propiedad familiar. La compré con mi propio dinero cuando tenía 25 años. Otro silencio. Luego más bajo. Te debo una disculpa. Una de verdad. No ahora. No puedo ahora mismo, pero te debo una. Antes de colgar, me dijo algo que no sabía. Marcos también le debía 7,000 euros. Dinero que ella le había prestado antes de la boda. Dinero que él había jurado que le devolvería después de que naciera el bebé. Estaba empezando a ver el patrón que yo había tardado 4 años en aprender. Sus últimas palabras. Mañana llamo a mi madre. No voy a criar a este bebé en una casa construida sobre mentiras. Cumplió su palabra. La semana después de la fiesta, la familia Garrido se desmoronó como un edificio al que se le ha quitado el muro de carga. Y yo lo sabría. Soy ingeniera. Sé exactamente lo que pasa cuando quitas lo que lo sostenía todo. Beatriz se mudó a casa de su madre en Logroño, a 1 hora y media al este.
Marcos la llamó 14 veces el primer día. No contestó a ninguna. Al tercer día, su estado de Facebook cambió de casada a en blanco. No, soltera. No, es complicado. Simplemente en blanco. Lo que de alguna manera se sentía más ruidoso que cualquiera de los dos. Marcos perdió el equilibrio sin Beatriz, sin la narrativa del bebé en camino. Era solo un hombre de 33 años durmiendo en el sofá de la casa de su hermana. Excepto que no era la casa de su hermana. Era solo de su hermana. Javier, por primera vez en la memoria de Marcos, se volvió contra él. Si no hubieras estado tan endeudado, nada de esto habría pasado. El niño de oro conoció el lado frío del altar. El propio Javier se estaba desmoronando de formas más lentas y silenciosas. Canceló su partida de mus semanal por primera vez en 12 años. Les dijo a sus amigos cosas de familia. Pero 2 de los hombres de ese grupo habían estado en la fiesta. Ya lo sabían. Las llamadas que Javier solía recibir de primos interesándose, de amigos queriendo quedar para comer, se redujeron a un goteo. El tío Ramón no llamó en absoluto. Carmen, su propia madre, no le devolvió las llamadas durante 3 días seguidos. Elena me llamaba una vez al día, todos los días. Mismo guión, misma cadencia. Por favor, vuelve a casa, podemos arreglarlo. Y cada día yo daba la misma respuesta. No hay nada que arreglar, mamá, solo está lo que pasa ahora. El viernes, llegó una carta a la calle de los Arces 147 de la Caja Rural de Aragón. Una solicitud formal para que Javier y Elena se presentaran en persona en la sucursal para discutir el asunto. El banco tenía sus propios problemas ahora, y a Javier se le estaban acabando las personas dispuestas a creer su versión de la historia. Internet no es amable con los secretos. Es aún menos amable cuando el secreto involucra fiestas de bebés e hipotecas robadas. Beatriz borró la publicación de Instagram. La familia siempre hace sitio para la siguiente generación, la de los 212 me gusta y el emoji de corazón rosa. La borró, pero las capturas de pantalla viven para siempre. Y en un día, una amiga suya de la clínica dental publicó un estado críptico en Facebook. Imagina descubrir que la casa que pensabas que era un regalo en realidad era propiedad robada. Vaya familias. 89 comentarios, 340 reacciones. No se nombraba a Beatriz. No era necesario. La gente que lo sabía, lo sabía. En la calle de los Arces, la red de susurros funcionaba a la velocidad de un barrio residencial. Luisa Herrero no cotilleaba, no estaba en su naturaleza. Pero cuando los vecinos preguntaban, les daba una sola frase. Vi a esa chica construir esta casa con sus propias manos. Deberíais preguntarle a Javier qué construyó él. Era el tipo de frase que no necesitaba una continuación. La gente rellenaba el resto por sí misma. En Automóviles del Ebro, los compañeros de trabajo de Marcos habían estado en la fiesta, 2 de ellos. Habían visto los documentos, oído gritar a Beatriz, visto a Javier ser mandado a sentar por su propia madre. Uno de ellos le preguntó a Marcos el lunes por la mañana, «Oye, ¿esa no era la casa de tu hermana?» Marcos no respondió. Solicitó 3 días de asuntos personales. Su jefe se los aprobó sin preguntas. Algunos silencios son más ruidosos que las explicaciones. La tía Patricia me envió un mensaje de texto el segundo martes. Era más largo de lo que esperaba y más honesto de lo que merecía de alguien que me había dicho que mi abuela estaba llorando por mi culpa. Sofía, lo siento, debería haberte escuchado antes de juzgarte. Siempre me pregunté cómo se había podido permitir Marcos ese coche nuevo. Ahora lo sé. Espero que puedas perdonarme con el tiempo. No respondí de inmediato, pero guardé el mensaje. Algunas disculpas necesitan reposar antes de saber lo que pesan. Día 30. El aviso de desalojo expiró un martes por la mañana. Sin prórrogas, sin negociaciones, sin llamadas de última hora que cambiaran nada. Rita envió una última carta formal a la casa. Si todos los ocupantes no habían desalojado al final del día, presentaríamos una demanda de desahucio por precario en los juzgados de Zaragoza. La carta iba dirigida a Javier. Llegó por correo certificado. Él firmó la recepción. Esa firma, al menos, era la suya. Javier me llamó esa tarde. Su voz era diferente. No enfadada, no autoritaria, ni siquiera la versión rota de semanas atrás. Era plana, agotada,
la voz de un hombre que se ha quedado sin gente a la que culpar y aún no ha aprendido a mirarse en un espejo. ¿A dónde se supone que vamos a ir, Sofía? Ya he mirado esto por ti. Hay 2 apartamentos disponibles en la calle Delicias. 800 y 950 euros al mes. Tu pensión por incapacidad cubre el alquiler. Mamá puede solicitar un trabajo a tiempo parcial. Ese es vuestro punto de partida. Silencio. No os estoy echando sin nada, papá. Os estoy diciendo que no podéis vivir en una casa que me robasteis. Hay una diferencia. Yo no robé. ¿Sí? Lo hiciste. Más silencio. Luego, Val. Eso fue todo. Una palabra. La palabra más pequeña y pesada que me había dicho jamás. Elena empezó a empaquetar a la mañana siguiente. Javier se sentó en su sillón reclinable y observó. Marcos, que ya se había mudado con un amigo 2 semanas antes, pasó a recoger lo último de sus cosas. Llevó 2 cajas a su coche sin hacer contacto visual con nadie. Día 33. Javier y Elena se mudaron al apartamento de 800 euros en la calle Delicias. Un dormitorio, a nivel de calle, una fracción del espacio que habían ocupado gratis en mi casa. Javier no dijo una palabra mientras giraba la llave en la cerradura por última vez. Elena se demoró en la puerta principal, miró hacia la casa, luego me miró a mí de pie junto a mi coche. Asintió, pequeña, lentamente, y caminó hacia el lado del copiloto de la furgoneta de Javier. Le entregué a mi padre los 2 anuncios de apartamentos porque no podía entregarle nada. Incluso después de todo, no podía ser lo que él fue para mí. Las secuelas legales fueron más silenciosas que las personales, pero no menos definitivas. La Caja Rural de Aragón completó su investigación interna 6 semanas después de la fiesta. El resultado, el préstamo de 85.000 euros, fue anulado en su totalidad. La carga sobre la calle de los Arces 147 fue eliminada de todos los registros de la propiedad. La anotación fraudulenta en mi historial de crédito fue borrada a través de disputas formales. Mi puntuación, que en realidad nunca había bajado gracias a la acción preventiva de Rita, subió una vez que se reflejó la eliminación de la carga. David Jiménez, el gestor de préstamos que había procesado la solicitud con la palabra de Javier y unas cuantas cervezas, fue despedido. El banco me envió una carta de disculpa formal y ofreció una compensación de 5.000 euros por las molestias. Rechacé el dinero. En su lugar, pedí un compromiso por escrito de que la entidad implementaría una verificación de identidad obligatoria en persona para todas las futuras solicitudes de hipoteca. Estuvieron de acuerdo. Rita hizo que el compromiso fuera notariado. La pregunta más difícil vino después. Cargos penales. Rita lo expuso claramente. Lo que Javier y Elena habían hecho falsificar una firma en un instrumento financiero constituía falsedad documental según el Código Penal. Lo que Marcos había hecho recibir a sabiendas las ganancias era estafa. Tenía base para presentar una querella criminal. Decidí no hacerlo. No porque no se lo merecieran, sino porque no quería pasar 2 años en los tribunales reviviendo lo peor que mi familia me había hecho. Ya había ganado. Tenía mi casa, mi crédito, mi nombre de vuelta. No necesitaba una condena para saber que tenía razón. Pero Rita le envió a Javier una última carta. La señora Garrido ha decidido no iniciar acciones penales en este momento. Esta decisión es una cortesía, no un derecho. Cualquier uso futuro no autorizado de la identidad o propiedad de la señora Garrido será remitido directamente a las autoridades. Elena me dijo más tarde que Javier leyó esa carta 2 veces. La dobló y la guardó en un cajón. Nunca más la mencionó. Algunas advertencias no necesitan ser ruidosas, solo necesitan ser permanentes. 2 meses después de la fiesta, me senté en la mesa de la cocina de mi estudio, el que había alquilado como una escapada temporal, y escribí un correo electrónico. No a Rita, no al banco, a mi familia, a los 3. Javier, Elena, Marcos. Tardé 4 horas en hacerlo bien. No porque el lenguaje fuera complicado, sino porque quería que cada palabra fuera un muro con una puerta, lo suficientemente firme para protegerme, lo suficientemente abierta para demostrar que no era como ellos. El correo tenía 3 secciones. La primera era financiera. No proporcionaré apoyo financiero para alquiler, facturas o gastos personales. Si necesitáis ayuda, puedo referiros a recursos comunitarios en Zaragoza. La segunda era sobre el contacto.
Estoy abierta a la comunicación, pero solo bajo condiciones específicas, sin lenguaje de culpa, sin exigencias y sin discutir sobre la casa o la hipoteca. Si se cruzan estos límites, pausaré el contacto durante 90 días. La tercera era sobre el futuro. Sí, y cuando se reconstruya la confianza a través de un cambio constante y demostrado con el tiempo, no con palabras, estoy abierta a tener una relación, pero será en términos diferentes a los de antes. Lo leí 6 veces. Luego pulsé enviar. Javier nunca respondió. Ni una palabra, ni entonces ni desde entonces. Elena respondió 2 días después. Lo entiendo. Lo siento, Sofía. De verdad que lo siento. Marcos respondió 2 semanas después. 3 palabras. Lo pillo. Lo cual era o crecimiento o fatiga. No pude decirlo y decidí que no importaba. Había pasado 4 años preguntándome si estaba siendo demasiado dura, demasiado fría, demasiado. Pero escribir ese correo electrónico, exponerlo en un lenguaje claro, establecer términos a los que podía señalar, fue la primera vez que sentí que estaba siendo exactamente suficiente. ¿Alguna vez has tenido que trazar una línea con alguien a quien amas? No con ira, sino con un documento. ¿Cómo te sentiste? Cuéntamelo en los comentarios. Podrías descubrir que no eres el único que sostiene ese bolígrafo. 3 meses después de la fiesta, Beatriz dio a luz a una niña. 3 kilos. Lilia Garrido, nacida en un hospital de Logroño, cerca de la casa de la madre de Beatriz, en una sala de partos a la que Marcos no fue invitado. Beatriz me envió una foto a la mañana siguiente. Una carita diminuta envuelta en una manta blanca, los ojos cerrados, un puño en miniatura acurrucado contra su mejilla. Debajo de la foto, un mensaje más largo que cualquiera que Beatriz me hubiera enviado nunca. Sofía, te dije cosas terribles en una casa que nunca fue mía para reclamar. Me equivoqué. Me contaron cosas que no eran verdad, y elegí creerlas porque era más fácil. Eso es culpa mía, no me debes nada. Pero si alguna vez quieres conocer a Lilia, tiene tus ojos. De verdad, la puerta está abierta. Sin presión, sin plazos. Miré esa foto durante mucho tiempo. Luego lloré. Por primera vez desde que me había ido de la calle de los Arces lloré. No de tristeza, no de ira, sino del particular alivio de algo que se destensa dentro de tu pecho y que habías olvidado que estaba tenso. Respondí, gracias, Beatriz. Significa más de lo que crees. Me gustaría conocer a Lilia cuando sea el momento adecuado. Beatriz había solicitado la separación. No iba a volver con Marcos. Me dijo más tarde, en una conversación que no esperaba tener, que los 7.000 euros que él todavía le debía era la menor de sus deudas. Marcos me llamó una vez después de que Lilia naciera. Me preguntó si podía traer al bebé a verme alguna vez. Dije que sí, pero en una cafetería del centro, no en mi casa. Espacio público, terreno neutral, un límite que no necesité explicar. Y él no intentó forzarlo. El perdón no es un interruptor, es un grifo, y yo controlo el caudal. 6 meses después de la fiesta, volví a la calle de los Arces 147. Mi casa, mi nombre en la escritura, mi mano en el pomo de la puerta, mi llave en la cerradura. Repinté cada habitación, nuevos colores, no para borrar nada, sino porque me había ganado el derecho a elegir. Gris suave en el dormitorio, blanco cálido en la cocina. El sótano recibió un suelo adecuado, una barrera de vapor e iluminación empotrada. No quería volver a ver hormigón desnudo nunca más. Luisa Herrero vino la primera tarde con una maceta de lavanda, la dejó en la barandilla del porche, me apretó la mano y dijo, «Bienvenida a casa, cariño, de verdad esta vez». En el trabajo, el ascenso que había estado siguiendo llegó. Ingeniera de proyectos senior. Salario, 68.000 euros al año. Firmé la carta de oferta en el mismo escritorio donde había visto por primera vez la alerta de crédito que lo empezó todo. Empecé a escribir, no informes, palabras. Un blog primero, ensayos personales sobre sistemas familiares, sobre el coste de ser la persona fiable, sobre lo que sucede cuando dejas de subsidiar a personas que han confundido tu trabajo con tu amor. La primera publicación, la prueba del sótano. ¿Cómo supe que era hora de irse? Se compartió 4.200 veces en su primer mes. Una pequeña editorial de Barcelona, Ediciones Horizonte, se puso en contacto. Querían un libro.
Firmé el contrato de La escritura lleva mi nombre, reclamando tu vida de una familia que abusa demasiado. Plazo de publicación: 8 meses. Javier y Elena viven en la calle Delicias. Él llama una vez al mes. Las llamadas son cortas, incómodas y carentes de exigencias. Eso en sí mismo es un progreso. Marcos trabaja en un concesionario en Huesca y ve a Lilia cada 2 semanas. Ahora es más callado. Si eso es crecimiento o agotamiento, no estoy segura. He dejado de necesitar saberlo. Conocí a Lilia en una cafetería un martes por la tarde. Tenía 3 meses, dormida en su portabebés. La cogí, cálida, increíblemente pequeña, y pensé, no perdí una familia. Perdí una versión de familia que nunca fue real y construí algo mejor en su lugar. La casa está en silencio ahora, pero es un tipo de silencio diferente. No el silencio de ser ignorada, sino la paz de tener el control. Esa es mi historia. La compartí no porque esté enfadada, ya no lo estoy, sino porque sé que alguien ahí fuera está acostado en su propio sótano ahora mismo, pagando por una casa en la que no se le permite vivir, preguntándose si el problema son ellos. Tú no eres el problema, nunca fuiste el problema, y el momento en que decides dejar de financiar la mentira, ese es el momento en que tu vida realmente comienza. Si esta historia te ha llegado, dale a me gusta, suscríbete si quieres escuchar más, y si conoces a alguien que necesite escuchar esto esta noche, compártelo. A veces, lo que nos salva es saber que alguien más salió primero. Hay otra parte de esta historia que aún no he contado, sobre la conversación entre Javier y su madre Carmen, la que ocurrió una semana después de la fiesta, la que Elena dijo que cambió algo en él permanentemente. Esa historia está en el vídeo enlazado en la descripción. Nos vemos allí.